¿Qué tal, mis queridos amigos, hermanos? Es un gusto estar juntos nuevamente a través de este medio en una nueva clase bíblica. Y hoy vamos a seguir estudiando esta guía que está muy interesante, que se llama Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Como siempre, debajo en la inscripción te voy a estar dejando el link para que puedas descargar el tema 4, que hoy vamos a hablar de una batalla, de una guerra. Así que vamos a profundizar un poquito más de este gran conflicto que hay entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Así que antes de comenzar, como siempre, vamos a buscar al Señor a través de la oración para que Él nos pueda guiar en el estudio de su palabra. Así que te invito a que puedas inclinar el rostro y que juntos oremos al Señor. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando de seguir estudiando este libro tan fascinante que es el libro de Apocalipsis. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo, una doble porción de tu Espíritu para entender correctamente todo lo que tú tienes para decirnos en el libro de la Revelación. Señor, acompáñanos, guíanos, danos una claridad en nuestra mente para poder entender todo lo que tú tienes para nosotros hoy. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar este tema, la mayor de todas las guerras. Antes de comenzar, les invito como siempre a que puedan descargar este tema, que va a estar en la descripción, el archivo, y que juntos comencemos a estudiar la palabra de Dios como habíamos mencionado anteriormente. Pero antes de comenzar, les quiero decir algo, les quiero comentar algo. Me gustaría que ustedes puedan buscar, y les voy a dejar también en la descripción, el libro El conflicto de los siglos. Ese libro es una ampliación del libro de Apocalipsis. Es decir, todas las cosas que están difíciles de entender, ahí están aclaradas. Y van a dar más detalles, o va a dar más detalles ese libro. Así que debajo en la inscripción les voy a estar dejando el libro El conflicto de los siglos, y les invito a que puedan descargar ese libro y que lo comiencen a leer. Si lo pueden conseguir en libro, en duro, por así decirlo, sería mucho mejor. Hay muchas cosas ahí que la mayoría de las otras denominaciones tienen interpretaciones incorrectas, y este libro justamente lo que hace es corregir esas malas interpretaciones. Así que vamos a comenzar rápidamente el estudio de este día. Así que comencemos. Todo esto lo voy a omitir porque en el tema que está subido en la inscripción lo pueden leer ustedes. Así que comencemos justamente con esto. Miren lo que dice. Interesante que el capítulo 12 que vamos a mencionar hoy se encuentra en el centro del libro de Apocalipsis, así como lo están viendo, que habla justamente de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Ven como esto se llama en teología quiasmo. Noten como el punto A, que es el prólogo, que va desde los versículos del capítulo 1 a los versículos 1 al 8, coincide justamente con el epílogo, que justamente está al final del libro de Apocalipsis, el capítulo 22, versículos 6 al 21. Y noten cómo se va repitiendo hasta que llega al centro del libro de Apocalipsis, que abarca desde el capítulo 11, versículo 19, hasta el capítulo 13, versículo 18. Ese es el centro del libro de Apocalipsis. Y justamente en el centro del libro se presenta esta gran batalla. Así que continuemos y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué suceso extraordinario ocurrió en el cielo? Para eso tenemos que ir justamente en el capítulo 12 del libro de la Revelación, en el versículo 7, de los versículos 7 al 9. Dice esto. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón es Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles,
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La pregunta era, ¿qué suceso extraordinario ocurrió en el cielo? La respuesta es, la Biblia presenta una batalla que ocurrió en el cielo entre las fuerzas de Miguel, que es un nombre de Jesús, de Cristo, y las de Satanás, que es el dragón. El diablo fue entonces expulsado del cielo y fue arrojado con los ángeles malos a la tierra. Noten que esta batalla comenzó en el cielo, no fue en el jardín del Edén, con Adán y Eva. Noten que ya la serpiente estaba ahí. Continuemos. Bueno, esto ya lo mencionamos. Segunda pregunta. ¿Quién es el originador del mal? Noten, ¿quién es el originador del mal? ¿En quién comenzó el mal? Para eso tenemos que ir en Ezequiel capítulo 28, los versículos 14 y 15, y tenemos que marcar si es falso o verdadero la respuesta. Dice así: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. La pregunta era, ¿quién es el originador del mal? ¿Un querubín ángel que fue creado imperfecto? ¿Un querubín que fue creado perfecto originó el mal? ¿Dios originó el mal? La respuesta es, la primera es falsa, la segunda es verdadera. Un querubín que fue creado perfecto se originó el mal. Noten que la primera dice, un querubín, un ángel, fue creado imperfecto. No, Satanás fue creado perfecto. ¿Dios originó el mal? También es una falsa la respuesta. Y ahora algunos se pueden preguntar, ¿pero cómo? Dios creó todo perfecto. ¿Y cómo se originó en Satanás, en este ángel, el pecado? Bueno, es una muy interesante pregunta. El punto es que Dios los hizo libres a todos los ángeles, incluso a Satanás. Por lo tanto, fue Satanás quien escogió el mal, no fue Dios. Y si Dios mataba a Satanás cuando comenzó a pecar, cuando comenzó la rebelión, iba a quedar la duda, porque justamente eso es lo que hizo Satanás. Satanás dijo, bueno, Dios no es justo. Si Dios lo mataba, iba a quedar la duda para siempre. Entonces Dios tenía que dejar que se vaya desarrollando el mal para que puedan ver que justamente Dios no es un Dios tirano, todo lo contrario, es un Dios amoroso, y que Satanás estaba equivocado. Ahora, esa pregunta, ¿por qué se originó el mal en Satanás? No se puede responder. Ese es el misterio de la iniquidad. No podemos responder esa pregunta. Continuemos. Bueno, esto es lo que estamos mencionando. Ezequiel presenta al perverso rey de Tiro como un símbolo de Satanás. Este rey fue un tipo modelo de cómo es Satanás, del mismo modo en que el niño Emanuel fue un tipo de cómo sería Cristo. Satanás fue creado perfecto, sin maldad, era un ángel que tenía una importantísima función en el cielo, pero el texto describe un proceso de inexplicable degeneración que transformó a un ser perfecto, Lucifer, en Satanás, que significa adversario, eso significa Satanás. La vanidad, el orgullo, la ambición y el querer estar en lugar del Creador fueron los pasos que lo llevaron al pecado e hicieron de él el padre de todo el mal. Continuemos. ¿Qué pensamientos llevaron al enemigo a iniciar la rebelión en el cielo? Tenemos que ir a Isaías, capítulo 14, en los versículos 13 y 14. Y vamos a responder o completar justamente donde nos está faltando ahí. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono
y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué pensamientos llevaron al enemigo a iniciar la rebelión en el cielo? Noten lo que dice: subiré en el cielo, levantaré mi trono, me sentaré, dice, me subiré y seré semejante al Altísimo. Otra vez, Lucifer o Lucero, nombre que en latín significa portador de luz o estrella de la mañana, es presentado en este pasaje como un símbolo del rey de Babilonia. Se muestra su intención de ser semejante a Dios y establecer su trono donde está el Altísimo mismo. Deseaba establecer su trono por encima de las estrellas de Dios y ser semejante a Dios, al Altísimo. En este contexto se inició la rebelión cósmica de Satanás contra Cristo, cuya conclusión se revela en el Apocalipsis. Noten, no sabemos por qué, como mencionábamos anteriormente, una criatura, un ser creado, en este caso Lucifer, empezó a codiciar a Dios, quería sentarse en el lugar que no le correspondía, quería ser Dios. Extraño, ¿no? No tiene explicación eso. ¿Por qué una criatura quiere llegar a ser Dios? Pero noten, esa semilla de rebelión, esa semilla de querer ser igual al Creador, continúa hasta la actualidad. Los emperadores o los reyes de diferentes naciones en la antigüedad conquistaban otras naciones y se sentaban en el trono y decían: es Dios. Bueno, los egipcios decían justamente que el faraón era Dios en la tierra. Noten, justamente lo que Lucifer quería hacer en el cielo, ser Dios, sentarse en el monte del testimonio. ¿Cómo era el mundo antes de la llegada del mal? Para eso tenemos que ir obviamente en Génesis capítulo 1, los versos 26 al 31. Y noten las preguntas: todo era caótico y la evolución aún no había comenzado, dice, todo era perfecto y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y la tierra sufría de consecuencias de la rebelión en el cielo. Vamos a ver ahora, vamos a buscar a ver cuál de esas respuestas es la correcta. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y noten cómo termina: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. La pregunta era: ¿cómo era el mundo antes de la llegada del mal? ¿Era caótico y después vino la evolución? ¿La tierra sufría las consecuencias de la rebelión en el cielo? ¿O todo era perfecto y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Esa es la respuesta correcta. Noten que se presenta un mundo perfecto, ideal. Noten que no dice en ningún lado que fue una gran explosión y después con millones y millones de años se formó la vida acá en la tierra y después
empezó la vida en el caldo primordial y después fueron evolucionando y bueno, no dice nada de eso, dice que todo era perfecto. Noten que Dios lo que hizo fue excelente, perfecto, en gran manera, dice la Biblia. Continuemos. ¿De qué modo introdujo Satanás la rebelión en la tierra? Tenemos que ir en Génesis capítulo 3, versículo 4. Noten, interesante acá. ¿De qué modo introdujo Satanás la rebelión en la tierra? Induciendo a dudar, incitando a la guerra. Vamos a ver cuál de las dos. Dice en Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, ¿de qué modo introdujo Satanás la rebelión en la tierra? A través de la duda. Ustedes si van justamente en Apocalipsis capítulo 3, si leen, dice, pero la serpiente, en el versículo 1, era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, y noten lo que le está diciendo, Dios le había dado de todos los árboles que había en el jardín del Edén para comer, menos uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo, de todos pueden comer menos de este. Ahora miren lo que hace Satanás. Dice que la serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Noten, lo que hizo Satanás es implantar la duda. Y eso mismo fue lo que hizo en el cielo. Satanás plantó la duda de que Dios no era un Dios tan amoroso. Entonces, volvemos a lo que mencionábamos anteriormente, si Dios exterminaba a Satanás, iba a quedar la duda implantada en los ángeles de Dios. Porque ellos iban a decir, bueno, Satanás dijo que Dios no era tan amoroso como aparenta y lo mató. Y eso significa que los ángeles, a lo mejor, esto iba a pasar, iban a adorar a Dios no por amor, sino por temor. No, vamos a adorarlo a Dios porque de lo contrario nos va a pasar lo mismo que le sucedió a Satanás, nos va a matar, nos va a exterminar. ¿Captan? Eso es siempre lo que hace Satanás, implantar la duda. Continuemos. Noten algo interesante, acá dice, Satanás arrojó dudas sobre la palabra de Dios y así llevó a la primera pareja a la desobediencia, es decir, a Adán y Eva. Este acto de rebelión, que se denomina pecado, trajo como consecuencia el dolor, la culpa y la muerte, cosas que el ser humano desconocía hasta aquel entonces. Noten que en ese entonces no había muerte, no había dolor, no había llanto, pero una vez que el ser humano escuchó la duda de Satanás, desobedeció a Dios, tristemente todo el planeta Tierra cayó en pecado y ahora el ser humano es parte de la guerra cósmica. Antes era neutral, debía escoger, noten qué sencillo que era, debía escoger obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Y solamente no debían comer un fruto de un árbol, nada más que eso. Noten qué sencillo que era, pero Satanás se disfrazó de una serpiente y incitó al hombre a pecar. Noten lo que dice en el versículo 5, cuando le dice, no moriréis a Eva. Versículo 5 dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él, noten lo que dice, a ver, no van a morir, si no sabe Dios. O sea, Dios está sabiendo y no les quiere decir a ustedes que el día que coman de este fruto, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Noten algo interesante. Lo que le está diciendo es, a ver, Dios no te está diciendo la verdad.
Porque si comen de este árbol, van a ser abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Noten, justamente lo que Satanás quería en el cielo, ser Dios. Es lo mismo, y Satanás continuamente busca eso. Noten lo interesante, las estrellas, los cantantes o actores, tienen a sus fans, que los fans los llaman a estas personas ídolos, y los tratan como dioses. Los siguen donde quiera que van, escuchan la música, ven sus películas, sus series, todo, y se visten como ellos se visten, noten, porque están buscando a su Dios, entre comillas, y quieren reflejar cómo son estos dioses. No son dioses de verdad, obviamente, porque hay un solo Dios, es el Dios que presenta la Biblia, pero noten, justamente eso es lo que busca Satanás, que nosotros nos apartemos del Dios verdadero y que fijemos en cosas creadas, en cosas que Dios creó, y el ser humano lo que hace automáticamente lo coloca como su Dios. Lo que fue en el principio. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué nombres se le dan en la Biblia al enemigo de Dios? Es decir, a Satanás. Lo leímos recién. Apocalipsis capítulo 12, los versículos 7 al 11. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces hubo una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué nombre se le da en la Biblia al enemigo de Dios? Noten, en el Apocalipsis se llama el enemigo de Dios diablo, y esa palabra significa aquel que divide, y Satanás, que significa adversario. También se lo presenta como el dragón, la serpiente antigua. Todos esos nombres tiene este enemigo. Continuemos. Esto lo mencionamos. ¿Cuál es la principal obra de Satanás? Para eso tenemos que ir al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Miren lo que dice, el dragón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es la principal obra de Satanás? El enemigo solo le queda expresar su rebelión por medio de su obra de engaño y destrucción que conduce a sus seguidores a la ruina completa. Noten, Satanás es homicida desde el principio, dice. Es el engañador y lo que busca es la destrucción del ser humano. Continuemos. ¿Cuáles son los dos engaños más sutiles de Satanás? Y vamos a completar justamente las palabras que están faltando en estos versículos. Tenemos que ir a 2 Corintios capítulo 11, los versículos 14 y 15. Miren lo que dice acá. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuáles son los dos engaños más sutiles de Satanás? El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañe que sus ministros se disfracen como ministros o de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Noten que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es evidente que pocas veces Satanás se presentará abiertamente como es. Ahora, déjenme decirles algo. La creencia popular dice que Satanás es de color rojo o naranja y que tiene dos cuernos y que tiene patas de cabras y que tiene una cola y un tridente. No. Eso no existe. Satanás era un ángel de luz.
Por lo tanto, él se asemeja, o es un ángel, porque es un ángel caído. Por lo tanto, él no tiene ya toda la luz porque fue expulsado del cielo, se rebeló contra Dios, pero él puede disfrazarse como un ángel de Dios. Su estrategia de mayor éxito consiste en cubrirse con un manto de piedad e incluso realizar milagros. Debemos tener sumo cuidado para que no obtenga ventaja sobre nosotros. Satanás es un experto para disfrazarse, para engañarnos. Lo hizo con Eva. Noten, si él se presentaba como él era realmente como un ángel, Eva o Adán, o ambos juntos, iban a decir, no, pero este es aquel adversario, aquel enemigo que nos quiere engañar. Si hacía eso, Satanás no iba a poder entrampar a nuestros primeros padres. Pero ¿qué hizo? Se disfrazó. Se disfrazó de una serpiente. La pregunta es, ¿las serpientes hablan? ¿Tienen inteligencia? No. Entonces, quiero que se metan en la mente de Eva. Eva estaba distraída, comenzó a caminar, no había inseguridad, por lo tanto no había peligro de nada, era un mundo perfecto. Caminando estaba Eva observando las maravillas del jardín del Edén, hasta que de repente, sin querer, se encuentra con el árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol que Dios le había dicho que no debían acercarse, que no debían comer. Y de golpe, cuando se da cuenta que está ahí, una serpiente le habla. Recuerden, no hay miedo, no hay temor, no hay muerte, no hay nada de eso, no hay engaño. ¿Cómo se sentirían ustedes? Obviamente, en la actualidad, si una serpiente, un animal me habla, yo salgo corriendo, porque no existe eso. Pero Eva, recuerden, no había temor, no había engaño, como dijimos recientemente. Por lo tanto, se sorprendió Eva, ¿una serpiente habla? Y ahí viene el engaño, que le dice, con que Dios dijo que no pueden comer, no, ya le tira una duda, con que de todos los árboles, no, y ella quiso corregir, no, de todos los árboles podemos comer menos de este árbol. Entonces dijo, con que Dios dijo que no deben comer porque van a morir, y la serpiente estaba justamente comiendo el fruto prohibido. No tenía nada mágico esa fruta, era la desobediencia el punto principal. Entonces, básicamente lo que le está diciendo la serpiente es, en otras palabras, a ver, yo era un animal, no tenía inteligencia como el ser humano. Cuando yo comí de este fruto me volví inteligente, me volví como ustedes, puedo hablar, tengo inteligencia. Imagínense ustedes si comen este fruto, serán como Dios. En realidad lo que le estaba diciendo es que Dios comió de este fruto y se transformó en Dios, y Él no quiere que no haya otros dioses para competir con Él. Noten qué sutil que es Satanás. Continuemos. ¿Contra quiénes está enfurecido Satanás en estos últimos días? ¿Contra los cristianos en general? ¿Todos los cristianos? ¿Contra los falsos profetas? ¿Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? Vamos a ver cuál de las respuestas es la correcta. Apocalipsis capítulo 12, 17 está esta respuesta. Dice, entonces el dragón, es decir, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, es decir, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál de todas estas respuestas es la correcta? La última. ¿Contra quiénes está enfurecido Satanás en estos últimos días? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Noten, esa es la característica de la iglesia, del remanente en el tiempo del fin. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Continuemos. ¿Cuál es el consejo de Jesús para protegernos y liberarnos del mal? Juan 8:32 está la respuesta para poder completar justamente los espacios que están libres. Vamos a leer. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, la respuesta es conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Noten lo interesante. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y nosotros debemos conocer la verdad. También en la Biblia dice que
la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad. También se presenta que la ley de Dios es la verdad. Interesante concepto, ¿no? También el Padre es el Padre de la verdad y también el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Noten cuántas verdades hay. Jesús es la verdad, el Padre es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, la Biblia es la verdad y la ley es la verdad. Y si nosotros conocemos esa verdad, nos va a dar libertad. La verdad es más que un concepto teórico, dice. En el Antiguo Testamento es un principio del carácter de Dios. En el Nuevo Testamento descubrimos también que la verdad es Cristo, lo que mencionábamos recientemente. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por medio de quién podemos vencer al enemigo? Noten, nosotros somos seres pecadores, somos parte de este conflicto, lastimosamente estamos del lado de Satanás porque caímos, pero ahora ¿cómo podemos vencer? Vamos a leer este versículo de Apocalipsis capítulo 12-11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por medio de quién podemos vencer al enemigo? Por medio de la sangre del Cordero, es decir, de Cristo, y de la palabra del testimonio, que es la palabra de Dios. Vamos a repasar lo que vimos hasta entonces. Note qué rápido que estamos avanzando. Primera pregunta. ¿Qué suceso extraordinario ocurrió en el cielo? Y hemos visto que en el cielo hubo una batalla entre Miguel, que es Cristo, y Satanás, y luego Satanás fue expulsado junto a sus ángeles del cielo y fueron arrojados acá en la tierra. ¿Quién es el originador del mal? Vimos que es un querubín, que es Satanás, que fue creado perfecto. En él se originó el mal. ¿Qué pensamientos llevaron al enemigo a iniciar la rebelión en el cielo? Noten, dice que él quería ser como Dios. Subiré al cielo, me sentaré en el trono de Dios, seré semejante al Altísimo, y esas palabras. ¿Cómo era el mundo antes de la llegada del mal? Todo era perfecto. No había mal, no había error. ¿De qué modo indujo Satanás la rebelión en la tierra? Incitando a la duda. ¿Qué nombres de la Biblia, qué nombres se le da en la Biblia al enemigo? Hemos visto que se lo llama Satanás, diablo, el dragón, la serpiente antigua, adversario, que eso significa Satanás. Todos esos nombres tiene. ¿Cuál es la principal obra de Satanás? Su principal obra es engañar y destruir. Esa es la obra de Satanás. Y, obviamente, matar al ser humano. ¿Cuáles son los dos engaños más sutiles? Noten, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, dice. ¿Contra quiénes está enfurecido Satanás en estos últimos días? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el consejo de Jesús para protegernos y liberarnos del mal? Conocer la verdad, para que la verdad nos haga libres. Qué interesante este punto, porque vivimos en un mundo posmoderno que dice que no hay verdades absolutas, todo es relativo. Entonces dice, no, a ver, yo creo que mi verdad es mi verdad, y vos crees en esa verdad, bueno, sé feliz. Y aparentemente no hay contradicciones, mientras que yo crea que esto es verdad, y vos creas que esto no es verdad, listo, cada uno sigue sus propios caminos. Pero en realidad, yo no puedo decir, bueno, vos tenés tu verdad y yo tengo mi verdad. Existe solamente una verdad. ¿Captan? Vuelvo a repetir. No existe el concepto de que, bueno, es tu verdad y yo tengo mi verdad. No. Hay una verdad. Y justamente este mundo posmoderno, cuando todo es relativo, lo que está eliminando es buscar la verdad. Si yo tengo mi verdad y vos tu verdad y somos felices, punto. Pero no. A ver, ¿y cuál de los dos tiene la razón? ¿Cuál de los dos tiene la verdad? Y eso lo podemos buscar solamente a través de la palabra de Dios.
¿Por medio de quién podemos vencer al enemigo? Por medio de la sangre del Cordero, es decir, de Cristo, y de la palabra del testimonio. Por lo tanto, es el momento de hacer nuestro compromiso. Como siempre, este compromiso no es con este servidor, ni con tu amigo que va a la iglesia. Este compromiso es entre Dios y ustedes. Entiendo que el mal se originó en el cielo, con un ángel que, deseando tomar el lugar de Dios, se convirtió en Satanás. Por lo tanto, me comprometo a permanecer en Cristo, quien venció en la cruz y me capacita para vivir de acuerdo con su palabra, la Santa Biblia. ¿Quieres vencer al enemigo? ¿Quieres permanecer en Cristo? Te invito a que hoy puedas tomar esa decisión, que hoy puedas vencer al enemigo, permaneciendo en Cristo Jesús. Hoy el Señor Jesús te invita a ser un vencedor por medio de Él, permaneciendo en Él. Próxima clase, el mayor rescate. Así que te invito a que el próximo lunes te puedas conectar a las 17 horas y que juntos comencemos o continuemos estudiando este tema tan importante. Que el Señor Jesús te bendiga y te espero en la próxima clase con un nuevo tema.